Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos al webinar del día de hoy. Soy Claudia López, voy a tener el gusto de impartir el curso del día de hoy. Estamos conmemorando el Día Internacional del Agua, que se celebra o se conmemora justamente el próximo lunes 22 de marzo, pero pues en Jana durante todo este mes se está conmemorando el día, ya sea con nuestros videos, con equipos específicos para análisis de agua. En el caso del día de hoy, con el webinar correspondiente a el análisis de agua y pues así un poquito de ofertas, de promociones o de publicaciones que hemos estado presentando en nuestras redes sociales, en la página web y pues el día de hoy con el webinar. Veo que ya hay bastantes personas en el curso. Tenemos un número total de inscritos de 400 personas. Ya vemos que vamos bastante bien con los que ya están presentes. Y bueno, mientras les doy la bienvenida, me vuelvo a presentar. Soy Claudia López y en el transcurso del curso ustedes van a poder comunicarse conmigo, sus preguntas o sus comentarios por medio del panel de GoToWebinar. Hay una sección que dice ya sea preguntas o chat y en cualquiera de las dos estamos al tanto. Aquí en el equipo de especialistas estamos siempre pendientes de las preguntas, de los comentarios y al finalizar el curso va a haber un tiempo de preguntas y respuestas en donde vamos a tratar de responder la mayoría de las preguntas. Si no nos da tiempo por vía correo electrónico, también las vamos a poder responder. Y les comparto mi correo electrónico, es soporte2 con número @janainst.com.mx. Igualmente, si en este momento no alcanzan a escribir su pregunta o si terminando el webinar les da alguna inquietud, alguna duda, con gusto en mi correo electrónico les asesoramos. Lo repito, es soporte2 con el número @janainst.com.mx. Y bueno, entonces veo que ya vamos bastante bien de asistentes. Entonces vamos a comenzar con la presentación. Ok, entonces empecemos con la parte teórica, que es la presentación. Como les mencionaba, el día de hoy vamos a tratar acerca del análisis de la calidad del agua con el espectrofotómetro HI 801. El objetivo de este curso es mostrar los principales análisis que se realizan al agua con equipos Jana y los temas que mayormente vamos a tratar son qué es la calidad del agua, los parámetros biológicos y físico-químicos importantes en la calidad del agua y al último vamos a realizar unas mediciones tanto de cloro, de DQO, manganeso y de nitratos. Empecemos. ¿Qué es la calidad del agua? Bueno, esto es un término que se utiliza para describir las características químicas, físicas y biológicas del agua. La calidad del agua depende principalmente del uso que se le va a dar, ya sea, puede ser para agua potable, para agua de recreación, para agricultura o la industria, por lo que se hace necesaria la existencia de estándares de calidad específicos para los distintos usos. ¿Por qué medir la calidad del agua? Bien, como decíamos, la calidad del agua está afectada por diversos factores, como los usos del suelo, la producción industrial y agrícola. Dependiendo de esto, vamos a poder escoger el tratamiento que se le va a dar antes de ser vertida nuevamente a los cuerpos de agua y la cantidad misma del agua de los ríos y lagos, ya que de esto depende la capacidad de purificación. A nivel mundial,
en los países en desarrollo se da tratamiento a menos del 10% del agua. Situación que no es muy diferente aquí en México, donde los porcentajes están cerca del 20%, ya sea para agua utilizada en servicios urbanos o industriales, pero eso significa que la inmensa mayoría del líquido se vierte a los ríos, lagos o mares sin ningún tratamiento previo, y esto ocasiona la contaminación pues, de estos grandes suministros de agua fresca, limpia, y como consecuencia se reduce el agua disponible. En México contamos con la norma oficial mexicana 127 de la Secretaría de Salud, que se hizo en 1994, que tiene por título Salud Ambiental, Agua para Uso y Consumo Humano, los límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización. En esta norma vamos a encontrar los límites, como lo dice, tanto para aspectos microbiológicos como aspectos físico-químicos. Del lado microbiológico vamos a poder encontrar principalmente los coliformes fecales, que nos indica la norma que en 100 mililitros debe haber 0 unidades formadoras de colonia. Y en el lado físico-químico vamos a encontrar distintos parámetros como el aluminio, los cianuros, el cobre, cromo, entre muchos otros. Y dependiendo del parámetro nos va a dar las partes por millón que podemos encontrar como límite o que podemos permitir como límite para el análisis de agua o durante el análisis de agua. Veíamos que la norma nos da bastantes parámetros a los que se les debe realizar el análisis. Sin embargo, el día de hoy vamos a tratar parámetros como la DBO, la DQO, los sólidos totales disueltos, CF, que son coliformes fecales, Enteroc, que son enterococos, porciento de oxígeno disuelto, cloro, manganeso, hierro y nitratos. Vamos a revisar cada uno de estos parámetros y la importancia de realizar mediciones en análisis de agua. Empezando por oxígeno disuelto. El oxígeno disuelto, como lo dice el nombre, es el oxígeno que está disuelto en el agua. Esto se logra por difusión del aire del entorno, la aireación del agua que ha caído sobre saltos o rápidos, por ejemplo, una cascada, y como un producto de desecho de la fotosíntesis. Un adecuado nivel de oxígeno disuelto es necesario para una buena calidad del agua. El oxígeno es un elemento necesario para todas las formas de vida. Entonces, se sabe que los torrentes naturales para los procesos de purificación requieren niveles adecuados de oxígeno para proveer a las formas de vida aerobias que están presentes. Si los niveles de oxígeno disuelto en esta agua bajan de 5 miligramos por litro, la vida acuática se puede poner bajo tensión. Entonces podemos decir que a menor concentración de oxígeno disuelto hay una mayor tensión o estrés en la vida acuática. Un ejemplo de esto es si encontramos los niveles de oxígeno por debajo de 1 o 2 miligramos por litro durante algunas horas, esto puede dar resultado a grandes cantidades de peces muertos. Sabemos que ellos, los peces no tienen pulmones, sino que respiran por medio de branquias, pero aún así es importante el oxígeno para su supervivencia. Ok, en HANA contamos con diferentes medidores de oxígeno disuelto, sin embargo, en esta ocasión les vamos a presentar el equipo HI 5421, que es un medidor de mesa. Con este equipo vamos a poder determinar el oxígeno disuelto en un intervalo de 0 a 90 miligramos por litro o partes por millón, o de 0 a 600% de saturación de oxígeno. Cuenta con una sonda de temperatura. El oxígeno disuelto es un parámetro dependiente de la temperatura, entonces
se suministra con una sonda de temperatura, la cual va a hacer posible la compensación automática de temperatura y nos va a funcionar en un intervalo de menos 20 a 120 grados Celsius. Además, con este medidor también vamos a poder realizar pruebas de oxígeno disuelto, de DBO, de SOUR y de OUR, tasa de consumo de oxígeno y tasa de consumo específico de oxígeno. El siguiente parámetro que vamos a revisar, que está muy relacionado con el oxígeno disuelto, es la DBO. La demanda biológica de oxígeno es un indicador de la cantidad de materia orgánica presente en el agua. Si la concentración o este nivel incrementa, provoca la disminución del contenido de oxígeno disuelto en los cuerpos de agua, creando condiciones de anoxia que dañan las comunidades biológicas de los ecosistemas acuáticos. Como les mencionaba hace un momento, con el oxígeno disuelto. Si encontramos cantidades menores de oxígeno disuelto, significa que nuestros seres acuáticos, por ejemplo, en aplicaciones de crianza de ya sea peces principalmente, estos niveles bajos de oxígeno disuelto pueden llegar a producir la muerte de gran parte de su criadero de peces. Entonces, la DBO5 también es un parámetro importante que hay que revisar para dar condiciones óptimas a nuestras aplicaciones. Este parámetro se mide en 5 días, por eso el número 5. En el día número 0 vamos a realizar la medición de oxígeno disuelto. Vamos a meter nuestras muestras, un blanco, que es un frasco Winkler, igual, pero con un inóculo, nada más es como una referencia, y también vamos a meter nuestras muestras de agua a una incubadora durante estos 5 días. Posteriormente, en el día número 5, vamos a realizar otra vez la medición de oxígeno disuelto y con el equipo HANA, por ejemplo, el HI 98193, vamos a poder calcular la DBO5. Nada más hay que indicarle al equipo que necesitamos calcular la DBO5 entre la medición del día 0 y la medición del día 5. El equipo que les presenté hace un momento era un medidor de mesa. En este caso, el medidor HI 98193 es un equipo portátil que nos va a dar los valores de oxígeno disuelto en un intervalo de 0 a 50 partes por millón o de 0 a 600 miligramos por litro de saturación. Va a medir los mismos parámetros que el equipo pasado, sin embargo, este medidor lo vamos a poder llevar a campo. El equipo pasado es más como para un laboratorio, para estar en la mesa y realizar las mediciones. Es la diferencia entre estos dos medidores. Igual, este equipo también nos va a permitir realizar la compensación automática de temperatura, ya que también se suministra con sonda de temperatura integrada en la sonda de oxígeno disuelto. Ok, pasemos al siguiente parámetro, que es la DQO, demanda química de oxígeno. Este parámetro se refiere a la cantidad de oxígeno requerido para oxidar la materia orgánica en una muestra de agua bajo condiciones específicas de agente oxidante, temperatura y tiempo. Cuanto mayor es el valor de DQO, significa que hay más contaminación en la muestra. Este valor o este parámetro lo vamos a poder obtener con un espectrofotómetro, el caso del día de hoy, que es con el que vamos a realizar las mediciones, el HI 801, que nos va a poder, o con el que vamos a poder realizar mediciones en un intervalo de 340 a 900 nanómetros, y vamos a poder utilizarlo con transmitancia, absorbancia y concentración, y dependiendo de nuestro método,
Vamos a poder utilizar celdas cuadradas de 10 milímetros, que son las de cuarzo o plástico, las más comunes, rectangulares de 50 milímetros, cilíndricas de 16, 22 y 13 milímetros. En un momento vamos a revisar procedimientos con las celdas de 22 milímetros y en el caso de DQO con las de 13 milímetros. El método de DQO se usa a menudo para medir los contaminantes en las aguas, ya sean naturales y residuales, y para evaluar la fuerza de desechos tales como las aguas residuales municipales y las industriales principalmente. Este método también se usa para aplicaciones en centrales eléctricas, en la industria química, como les mencionaba, en la papelera, en lavanderías, estudios medioambientales y en educación en general. A grandes rasgos, cuando una muestra es digerida, el material de DQO de esta muestra se oxida por el ion dicromato. Y como resultado, el cromo pasa del estado hexavalente en el dicromato a estado trivalente como cromo, 3 más. Estas especies, tanto el cromo exhibe un color y absorbe una luz. En el caso del dicromato, absorbe mucha luz, mientras en el caso del dicromato absorbe mucha luz en la longitud de onda de 400 nanómetros, mientras que el cromo trivalente absorbe mayormente en la longitud de onda de 600 nanómetros. Entonces, por eso se utiliza un espectrofotómetro. Más adelante vamos a realizar la determinación de DQO y revisaremos un poquito más acerca del procedimiento. Ok, el siguiente parámetro es los sólidos totales disueltos. Esto es muy sencillo, se refiere a la mezcla de sales inorgánicas, principalmente sodio, cloruros, potasios, calcio y magnesio, en donde más que examinar componentes particulares como estos, como cloruros, potasio, se analiza los sólidos que están disueltos en el agua mediante la conductividad. Eso se hace con un equipo digital y les presentamos el medidor HI 99300 que nos va a funcionar en un intervalo de 0 a 3.999 microsiemens sobre centímetro. Y con esto vamos a poder determinar los sólidos totales disueltos con el factor de conversión, que es ajustable de 0.45 a 1, dependiendo de la aplicación del usuario. Entonces, nosotros vamos a poder modificar este factor para que podamos convertir de conductividad eléctrica a sólidos totales disueltos. El siguiente parámetro es el cloro. Este es muy común, un parámetro muy común en el análisis de agua, bueno, todos, pero en general este. En aguas naturales tratadas y residuales, es posible determinar la concentración de cloro tanto libre como combinado y como cloro total. En tratamiento de aguas potables, el cloro mejora la calidad del agua por reacción justamente con el cloro. Sin embargo, también puede producir efectos adversos. Sobre todo, hemos notado que el color y el olor son los más comunes. ¿Cuántas veces no hemos visto que el agua de la llave sale muy amarilla o que huele mucho a cloro? Es porque se les pasó un poquito la mano en el proceso de tratamiento del agua que llega a nuestros hogares o principalmente hogares. Este parámetro lo vamos a poder medir con el fotómetro de mesa, fotómetro portátil HI 97711, en el que vamos a poder determinar tanto cloro libre como cloro total en un intervalo de 0 a 5 miligramos por litro con el método
que es una adaptación del 330.5 método de la EPA, utilizando DPD. También vamos a poder medir el cloro con el espectrofotómetro, tanto cloro como libre, en un intervalo de 0 a 5 miligramos por litro o de 0 a 10 miligramos por litro en el intervalo alto. Se utiliza el mismo método, simplemente tenemos dos intervalos para realizar esta medición. Los siguientes parámetros son el hierro y el manganeso. Estos elementos son comunes en la superficie de la Tierra y a medida que el agua se va filtrando por el suelo y las piedras, puede disolver estos minerales y con esto acarrearlos hacia el agua subterránea. El hierro causa manchas rojizas o cafés en la ropa, en la porcelana, en platos, en utensilios de vajillas, por ejemplo, y algunos otros accesorios. Y por su parte, el manganeso causa manchas cafés negras en los mismos utensilios. Cuando aparece una concentración de estos elementos, suele ser baja. Sin embargo, sí es necesario realizar la medición de los parámetros, ya que los depósitos tanto de hierro como de manganeso se pueden acumular tanto en las tuberías, en los tanques de presión, en los calentadores de agua y en equipo ablandador del agua, y va a provocar que estos depósitos restrinjan el flujo del agua y reduzcan la presión de la misma. Entonces, sí hay que revisar estos intervalos y los niveles que contenga el agua que estamos analizando. Estos parámetros los podemos medir con el fotómetro, ahora sí de mesa, HI 83300, que en este medidor también vamos a poder leer muchísimos parámetros más, pero principalmente o en este momento estamos hablando tanto del manganeso como del hierro. Además, con este medidor también vamos a poder realizar mediciones de pH con un electrodo de pH, no con sobres de reactivo, sino con un electrodo de pH con un intervalo más amplio de 0 a 14 en escala de pH. Para terminar los parámetros físico-químicos, tenemos al nitrato, que es uno de los contaminantes más frecuentes en las aguas subterráneas, en aguas rurales. Este parámetro se debe controlar en el agua potable principalmente porque los niveles excesivos pueden provocar metahemoglobina o lo que le conocen como la enfermedad de los bebés azules. Su presencia indica la posible presencia de otros contaminantes más peligrosos procedentes de las residencias o de la agricultura, tales como bacterias o pesticidas. El nitrato es un compuesto residuo de algunos procesos metabólicos de bacterias. Entonces, si encontramos nitrato en las aguas, puede indicar que hay presencia de bacterias que no son deseadas en esas mismas aguas. Entonces, también es importante realizar la determinación de este parámetro. El origen de los nitratos es principalmente por fertilizantes en sistemas sépticos o por el almacenamiento de estiércol. Si vemos, nos referimos más como a las aguas residuales de la industria agrícola. Y por último, lo vamos a poder determinar con el espectrofotómetro HI 801, que es el que hemos venido revisando. Este equipo lo va a leer de 0 a 30 miligramos por litro en una longitud de onda de 525 nanómetros. El método es una reducción con cadmio.
Y ahora vamos a pasar a la parte microbiológica. Solo son dos. Y el primero son los coliformes, en específico coliformes fecales. Estos son microorganismos indicadores de la calidad del agua que se encuentran dentro del grupo de las bacterias patógenas que se transmiten vía fecal oral, perteneciendo a este grupo de especies, tanto Escherichia coli como otras enterobacterias, Salmonella, por ejemplo. Y estos organismos generalmente se pueden encontrar en la capa superficial del agua o en los sedimentos del fondo. La presencia de estas bacterias coliformes es un indicio de que el agua puede estar contaminada con aguas negras u otro tipo de desechos de descomposición. Como les decía, hablábamos hace rato sobre el oxígeno disuelto. Si el nivel de oxígeno disuelto es bajo, puede significar que la cantidad de bacterias presentes en el agua es capaz de competir con los peces o los organismos más grandes por el oxígeno presente en el agua. Si hay mucha cantidad de bacterias, significa que estos peces, principalmente peces, pueden empezar a morir porque estas bacterias están consumiendo el oxígeno que les pertenecía o que utilizan estos peces. Otro de los microorganismos que se miden son los enterococos. Ese también es un indicador bacteriológico que se utiliza para evaluar la calidad del agua del mar para uso recreativo, debido a que este grupo de bacterias es muy resistente a las condiciones salinas en este medio. Además, está relacionado directamente con gastroenteritis, enfermedades respiratorias, conjuntivitis y dermatitis, entre muchas otras más enfermedades. Por lo que vemos, también es muy importante tener en cuenta los niveles adecuados de estas bacterias para evitar la contaminación de nuestros organismos. Y bueno, en HANA no contamos con medidores para análisis microbiológicos, sin embargo, pues sí son importantes estos análisis para determinar la calidad del agua. Entonces, hemos terminado con la parte teórica. Vamos ahora con la parte práctica, en donde vamos a realizar algunas mediciones de ciertos parámetros. Entonces, vamos a empezar con la parte práctica de nuestro curso, en donde vamos a realizar determinaciones tanto de DQO, de cloro libre, de manganeso y de nitratos. Empecemos por la de DQO. Con el equipo, el espectrofotómetro HI 801, se suministran diferentes adaptadores de celda. Como les mencionaba hace un momento en la teoría, el equipo está programado para poder trabajar con celdas de 10 milímetros, como las de cuarzo o plástico, que son las más comunes, y celdas cilíndricas, tanto de 13, de 16 y de 22 milímetros. Entonces, para las de 13 milímetros vamos a utilizar este adaptador, el cual vamos a colocar en el soporte de celdas, haciendo coincidir las marcas de indexación. Hasta el fondo. Y ahora, antes de colocar las celdas, vamos a seleccionar el método. Presiono la tecla método. La primera opción son métodos de fábrica. Ingreso y se van a desplegar todas las opciones de parámetros que podemos seleccionar. Nos vamos a mover hasta demanda química de oxígeno, intervalo medio. Y el día de hoy utilizamos los reactivos
correspondientes al método de la EPA. Entonces, ya tengo demanda química de oxígeno, intervalo medio, utilizando el método de la EPA. Confirmo. Y ahora voy a colocar mis celdas. Previamente, ya les realicé la digestión a nuestras celdas. Tengo una celda de blanco, está etiquetada con la B, y la celda de muestra. La digestión es durante 2 horas con un termorreactor a 150 grados. Posteriormente, al finalizar estas 2 horas, se deja enfriar y en este momento vamos a realizar las mediciones. Primero voy a colocar el blanco, importante, voy a limpiar. Es importante retirar huellas o manchas que pueda tener la celda y coloco hasta el fondo. Ahora voy a mi teclado y presiono la tecla 0. Espero hasta que me dé el 0 en la pantalla, retiro mi celda y repito el procedimiento con la celda de la muestra. Limpio correctamente, inserto y ahora presiono leer. El equipo nos va a dar la concentración de oxígeno en miligramos por litro. En mi caso fue de 533 miligramos por litro de oxígeno. Y pues así de sencillo sería realizar una medición de demanda química de oxígeno. Voy a retirar el adaptador de celdas porque las demás determinaciones solo requieren que ingresemos la celda. Entonces, vamos a continuar. El siguiente parámetro que vamos a medir es cloro libre. Para esto voy a utilizar los viales o celdas de 22 milímetros y el sobre de reactivo. Voy a colocar 10 mililitros de mi muestra, las celdas de 22 milímetros y todas las celdas que se suministran o que vendemos en Hanna tienen una marca hasta el volumen de aforo. En este caso son 10 mililitros. Ahí se alcanza a ver. Ok. Y hasta esta línea horizontal es a donde voy a llenar mi celda de muestra. Voy a voltearlo un poquito para que yo pueda ver el límite. Ok. Ya llené. Tapo. Y voy a hacer mi blanco. Primero, necesito limpiar correctamente mi celda. Hago coincidir las marcas de indexación, tanto de la tapa de la celda como la flechita que está en el equipo, en la parte interna. Ok. Y ahora vuelvo a presionar método, métodos de fábrica, ingreso al menú y me dirijo hasta cloro libre en reactivo de polvo. Cloro libre, intervalo bajo, polvo. Entonces confirmo, ya ingresé mi celda y ahora voy a presionar 0. Ok, una vez que tengo el 0, voy a cortar un sobre de reactivo por la línea punteada.
Formo una canaleta. Y ahora voy a colocar todo el contenido del sobre en mi celda. Tapo. Y voy a invertir cuidadosamente para disolver todo el reactivo. Ahora vuelvo a limpiar. Hago coincidir las marcas de indexación y presiono temporizador, que es la flecha hacia el lado derecho. Presiono empezar y espero a que el tiempo de reacción termine. Todos los parámetros tienen un tiempo de reacción programado dependiendo justamente del parámetro que estamos midiendo. En este caso, cloro libre tiene un tiempo de reacción de 1 minuto. Cuando termine, el equipo nos va a dar un bip, va a sonar y será momento de presionar la tecla leer. Entonces esperamos unos segunditos más. Un par de segundos más. Ok, el equipo hizo un bip y este bip nos indica que podemos presionar leer. Y enseguida el resultado nos aparecerá en pantalla. En el caso de mi muestra, tengo 0.10 miligramos por litro de cloro libre. Entonces, vemos, se alcanza a percibir un poquito la tonalidad que sí cambió de transparente mi agua a rosa. Lo vamos a percibir con los demás reactivos, que su tonalidad es más intensa. Ok, el siguiente parámetro, manganeso. Igualmente se van a ocupar celdas de 22 milímetros de diámetro. Voy a seleccionar el método primero. Presiono método, ingreso a las opciones de métodos de fábrica y me dirijo hasta manganeso, intervalo alto, que es mi caso. Eso va a depender de cada uno de ustedes. Entonces paso hasta la M, H, hierro, magnesio, manganeso, intervalo alto. Confirmo. Y voy a tomar mi muestra. En el caso del manganeso se utilizan 2 reactivos. Tomo mi muestra, lleno hasta la línea de los 10 mililitros. Ok. Ok. Línea de los 10 mililitros. Voy a colocar un tapón. Y coloco mi tapa. Cierro perfectamente. Limpio. Igualmente hago coincidir las marcas de indexación de la tapa con el equipo. Presiono 0.
Y como les mencionaba, en el caso del manganeso se utilizan dos reactivos, reactivo A y reactivo B. Vamos a colocar primero el reactivo A. Igualmente, como lo hicimos en el caso de cloro, vamos a realizar un corte por la línea punteada. Retiro la celda. Voy a retirar este tapón. Vierto todo el contenido del reactivo A. Coloco el tapón. Tapo. Y voy a agitar durante aproximadamente 2 minutos. Importante que cuando nosotros agitemos no creemos burbujas dentro de la celda, ya que las burbujas, la turbidez, los precipitados van a crear lecturas inexactas o incluso van a hacer que nuestras lecturas, el equipo nos diga que se está sobrepasando el límite. Entonces, es importante que la manera de agitar sea sutil, sea de esta manera, solamente invirtiendo hacia arriba y hacia abajo. Y así nos aseguramos de que no se creen tantas burbujas. Si vieron, la tonalidad de la muestra ya cambió. Entonces, el principio del espectrofotómetro y de los fotómetros es el cambio de coloración con ayuda de un reactivo que va a reaccionar justamente con el parámetro que nosotros deseamos medir. Mientras mayor concentración exista dentro de la muestra de ese parámetro, mayor va a ser la intensidad del color. Una vez que ya pasaron aproximadamente 2 minutos, voy a agregar el reactivo B. Repito el procedimiento, corto en forma de L sobre la línea punteada, retiro la tapa y el tapón. En este caso coloqué el tapón ya que, si se dieron cuenta, fueron bastantes veces las que estuve agitando y esos 2 minutos de agitación se van a repetir ahora con el reactivo B. Entonces, ese tapón nos va a ayudar a que no se derrame la muestra. Vuelvo a tapar y sigo agitando. Y vamos a ir viendo que la coloración va cambiando. Entonces, lo que les mencionaba hace un momento, tanto los fotómetros como el espectrofotómetro funcionan de esta manera. Pasa un haz de luz en el equipo, en la parte interna del medidor, que este haz de luz pasa por la celda, por la muestra ya coloreada y atraviesa totalmente la celda, y dependiendo de esa intensidad de coloración y cuánto se difracte o se descomponga este haz de luz, nos va a dar la concentración de, en específico, el parámetro que se está midiendo. Entonces, ya pasaron aproximadamente 2 minutos. Si vieron, agité perfectamente, no se crearon burbujas tan pequeñitas y las que se crearon las puedo deshacer con unos golpecitos o invirtiendo más sutilmente para romperlas. Ya no tengo burbujas, ahora voy a limpiar para colocar el tiempo de reacción. Hago coincidir las marcas de indexación y presiono la tecla hacia el lado derecho, la flecha,
temporizador, 1 minuto 30, presiono Start. Y esperamos el tiempo de reacción. Los 2 minutos previos que esperamos durante la agitación es justamente para agitación, para disolver el reactivo, que todo nuestro reactivo esté reaccionando adecuadamente, que se disuelva adecuadamente, que con el tiempo de reacción que ahorita está pasando pueda haber una interacción entre el manganeso presente en la muestra con el reactivo. Entonces esperamos un minutito más y nos dará el equipo la lectura de manganeso en miligramos por litro. Unos segunditos más. Igual, si ahorita a ustedes les está surgiendo alguna duda, algún comentario, si ya tienen ustedes el equipo y tienen una recomendación o algo para los demás ingenieros que están presentes, con gusto en el chat, en el panel de GoToWebinar, ya sea en el chat o en la sección de preguntas, ahí estamos atendiéndoles. Y al finalizar la práctica vamos a dar tiempo para la sección de preguntas y respuestas. El equipo ha hecho el bip de que ya se acabó el tiempo de reacción, entonces voy a presionar leer. Nos muestra que está pasando el haz de luz que les comentaba y mi muestra tiene 8.9 miligramos por litro de manganeso. ¿Ok? Y bueno, ahora continuamos con la lectura de nitratos. Para finalizar, igualmente vamos a utilizar las celdas de 22 milímetros. Y en este caso solo es un sobre de reactivo. Voy a llenar hasta la marca de los 10 mililitros. Listo. Tapo. Limpio correctamente. Hago coincidir las marcas de indexación. Y voy a seleccionar el método. Métodos de fábrica. Y me muevo hasta nitratos. Para no tener que estarme moviendo durante o a lo largo de toda la lista de parámetros que mide el equipo, está programado o tiene la opción para programar los equipos favoritos, por así decirlo. Si yo en específico realizo solamente mediciones de DQO, de cloro libre, de manganeso y de nitratos, confirmo nitratos. Les decía, puedo colocar hasta 30 de mis parámetros como favoritos para nada más moverme en esa lista de 30 o en realidad 10 son los que más utilizo, nada más me muevo en esa lista de 10. Entonces, ya seleccioné nitratos, ya tengo mi celda, presiono 0. El haz de luz está pasando por mi celda. Y voy a colocar el contenido de mi sobre de reactivos. Ok. Voy a hacer mi corte en L como lo hemos venido haciendo. Vierto el total del contenido. Ok. Tapo y voy a agitar.
Vale. Agito, ahora limpio. Hago coincidir mis marcas de indexación. Voy a limpiar. Bien, que me quedó una manchita. Ay, perdón. Ok, ahora sí. Hago coincidir las marcas de indexación y presiono temporizador. Flecha hacia el lado derecho. El tiempo de reacción de este parámetro es de 4 minutos y medio. Presiono empezar. Y como les comentaba, entonces ahorita está pasando el tiempo de reacción. Todo el reactivo para medir nitratos está interactuando, reaccionando con el nitrato presente en la muestra. Si tienen alguna duda, como les mencionaba, en el panel de GoToWebinar, o si tienen alguna situación con algún equipo, un espectro que con el que ya cuenten ustedes, con gusto les vamos a atender. Recuerden que en este caso se realizó esta determinación porque estamos conmemorando el Día Internacional del Agua. Entonces, pues ya vimos los aspectos importantes para la determinación del agua. No nada más es eso, sino que pues es un líquido de vital importancia. Sin agua, yo creo que todo ser vivo nos morimos. Entonces, pues no nada más hay que conmemorarlo, más bien hay que valorarlo y pues también hay que hacer lo correspondiente para hacer que dure lo más posible el agua potable que hay en el continente, en el mundo, en el planeta. Esperamos un par de minutos más. Y bueno, el equipo vimos que tiene bastantes métodos ya programados. En realidad son 85 métodos ya programados, en donde lo único que se requieren, como vieron en las mediciones que se realizaron ahorita, solamente son reactivos. Y en el caso de DQO ya vienen los viales con el reactivo solamente para agregar muestra. En los viales o en los parámetros tanto cloro, nitratos, manganeso, aluminio, para cromo, para hierro. Igualmente ya nada más se tiene que agregar la muestra, ya se les venden los reactivos y lo único que hace es, lo único que se necesita es hacer reaccionar estos reactivos con su muestra para que puedan leerlo. Entonces es un espectro muy práctico. Si ven, ahorita no está conectado, puede ser hasta cierto punto portátil porque tiene una batería recargable. Entonces, pues sí, es como muy práctico. Además, si lo vamos a utilizar en el laboratorio, no ocupa gran espacio, es compacto y pues tiene la capacidad de ingresarle métodos de usuario, hasta 100 métodos de usuario. Lo único que necesitamos es que nuestro método o nuestras determinaciones se realizan en el intervalo de 340 a 900 nanómetros. Principalmente en el espectro visible, sí abarca un poquito del espectro UV, un poquito del espectro infrarrojo, pero principalmente en el visible, que es lo suficiente para análisis de agua. Entonces, pues sí es bastante aconsejable este equipo y muy práctico.
Como les mencionaba, se suministra ya con sus métodos programados, con los adaptadores de celda, como el que se usó para DQO, con su manual de instrucciones, donde viene paso por paso cada uno de los parámetros, cómo se debe realizar las mediciones. Y pues en realidad sí es muy, muy práctico el equipo. Entonces, el equipo nos dice que el tiempo está transcurrido y ahora vamos a presionar leer. Está pasando el haz de luz por la celda y nos dice que tenemos 8.3 miligramos por litro de nitratos. Entonces, pues, listo. Lo único que nos queda es comparar nuestros, voy a recorrer tantito el equipo para mostrar todas mis celdas. Ok, entonces, ok. Lo único que nos queda es comparar nuestros resultados obtenidos con las normativas correspondientes a cada país. Tenemos personas de diferentes países, en este caso nosotros de México. La norma que se mostró en la presentación es la NOM 127. Tendríamos que comparar nuestros resultados con esta norma y pues en cada país, ya sea Ecuador, Costa Rica, de donde ustedes pertenezcan, habría que hacer lo mismo para su país de procedencia. Entonces, pues esto fue la práctica y ahora vamos a la sección de preguntas y respuestas. Ok, entonces vamos a revisar que sí tenemos bastantes preguntas. Como les comentaba al principio, no nos va a dar tiempo de todas las preguntas, sin embargo, con gusto voy a responderlas. Con el correo que se registraron, yo les voy a mandar la respuesta de su pregunta y no se van a quedar sin respuesta. Veamos. Dice Lía Romero, mi duda es, ¿por qué cuando lees una muestra en el espectro y vuelves a leerla después de unos minutos, el valor da muy diferente? ¿Por qué esa diferencia? Lía, me gustaría saber si el espectro al que te refieres es el HI 801, o cuentas con otro espectro. La razón común por qué pasa esta diferencia de lecturas es que a veces el tiempo de reacción o el reactivo sigue reaccionando después de que ha transcurrido el tiempo de reacción. En el caso del espectro y de nuestros métodos, deben seguirse estrictamente los tiempos de reacción. En el manual vienen exactamente cuánto necesitas de agitación, si son 50 segundos, 30 segundos, y como vieron en las mediciones, ya viene programado el tiempo de reacción específico para cada parámetro. Y en cuanto el equipo hace bip, hay que apretar leer para que nos dé el resultado o la concentración de nuestro parámetro. Ok, Gerardo Falcón nos pregunta, ¿cuál es la diferencia de cada tipo de cloro? Vamos a ver, tenemos cloro libre, que es el que se midió, cloro total y cloro compuesto. El cloro libre es el cloro que está presente en la muestra que no alcanzó a interactuar con las demás moléculas presentes en la muestra. El cloro combinado es justamente el cloro que sí interactuó con las demás moléculas presentes en la muestra. Y el cloro total es la suma del cloro libre y el cloro combinado. En el caso de nosotros, vamos a poder leer cloro libre, cloro total, y por diferencia podemos obtener el cloro combinado.
Ok, dice también Gerardo, ¿qué repercusión tiene la concentración de cada uno en la calidad del agua? La manera de actuar del cloro con los seres vivos, en específico con los microorganismos, es que entra a la membrana o permea la membrana celular, y al permear esta membrana de las bacterias o de los microorganismos, se rompe y todo el contenido genético de estas bacterias, de estos microorganismos, queda expuesto. Es decir, se muere la bacteria, el microorganismo. Esa es la manera en cómo actúa a grandes rasgos el cloro. Entonces, eso hace en los seres microorganismos. A nosotros, en mayor concentración, podría generarnos lo mismo. Nuestras células también se pueden romper, o la membrana celular también se puede romper, y pues también pues puede generar esta muerte celular, y pues a la larga, si es muy, muy alta la concentración de cloro que ingerimos, pues podemos llegar hasta morir. ¿Quién más? Rosa Patricia nos indica, no todos los coliformes son patógenos. Así es, no todos los coliformes son patógenos. No recuerdo exactamente qué fue lo que mencioné, pero nos referíamos a que los coliformes fecales, en específico, se refiere a Escherichia coli, que sí hay unas cepas que sí son patógenas, Salmonella, que sí es patógeno. Entonces, nos referimos principalmente a esos microorganismos. Hola, buenas tardes. Dice María Margarita, hola, buenas tardes. Los métodos ya vienen precargados o se cargan en el equipo al recibirlo. El equipo ya viene con sus 85 métodos programados. Lo único que se requiere es saber qué parámetros va a medir para que también se le suministre, obviamente con su cotización correspondiente, de los reactivos específicos para los parámetros para su aplicación. Carla Campos nos pregunta, ¿cómo se define el intervalo alto o bajo? Esto va a depender de la concentración en el caso de DQO, por ejemplo. En el caso de DQO tenemos intervalo bajo, intervalo medio e intervalo alto. Si yo sé más o menos en qué intervalo se encuentra de concentración de oxígeno, entonces voy a poder identificar principalmente en qué intervalo o qué reactivos voy a adquirir. Con ese es como se identifica en qué intervalo o cuáles son los que voy a medir. Ok, voy a continuar una o dos preguntitas más. Las demás igual sí las voy a responder. Nada más que sí les comento que por tiempo van a ser por vía correo electrónico. Carla Campos, la determinación. Ok, otra vez, Rosa nos pregunta, ¿la determinación de manganeso se determina indirectamente también a de hierro? No, cada uno de los parámetros se mide por separado. Tenemos reactivos específicos para manganeso y reactivos específicos para hierro. No es por inferencia. Y la última. Ok, Jorge Cifuentes nos dice muchas gracias. Gracias por acompañarnos a todos los que están presentes. Sabemos que no nada más son de México, son de varios países. Se les envió la invitación y les agradecemos que estén presentes. Jorge Cifuentes nos dice, ¿cuánto puede afectar la limpieza, la humedad, el tratamiento, la transmisión de luz, el tipo de paño y cada cuánto se debe cambiar este paño? O la celda, no sé a qué se refiere, pero vamos a responder. Va a interferir bastante que si la celda tiene una huella, una mancha, esta luz, la luz que entra en el haz, ya no va a absorber. Aprovecho para corregir. Me parece que durante la presentación dije el funcionamiento del espectro es que hay un haz que incide en la celda
en la muestra y sale. Pero este haz de luz va a absorber, o esta muestra va a absorber esta luz. Entonces, dependiendo de qué tan intensa sea la coloración, se va a absorber este haz de luz. No se va a difractar o refractar, no me acuerdo cuál fue la palabra que usé, es absorción. Entonces, si tenemos una mancha, una huella, grasa o alguna suciedad en la muestra, va a hacer que nuestras lecturas sean inexactas. Entonces, sí es importante que cada que vayamos a realizar la medición, limpiemos correctamente la muestra con el paño que se les mostró. Debe ser un paño que no suelte pelusas, que no se deshaga. No debe ser papel absorbente porque nosotros no alcanzamos a percibirlo, pero es vidrio o en las celdas de cuarzo se rayan. Entonces, estas rayaduras también van a afectar las mediciones. Debe ser un paño suave, como los que se usan para los lentes, para limpiar los lentes. Así, incluso este paño viene suministrado en el equipo. Y pues sí, eso afecta bastante. Y las celdas, pues van a depender siempre el uso de que le den, el cuidado que le den a la manera correcta de limpiarlas es colocar un poco de jabón, no tallar, porque los tallar también causa rayaduras, entonces solamente ahí sí podemos crear burbujas, agitamos correctamente, enjuagamos y dejamos secar. Y así tenemos un tiempo más prolongado de vida útil. Y pues listo, eso sería todo. Sí hay bastantes preguntas que les repito, sí las vamos a responder, solamente que vía correo electrónico. Les agradecemos que hayan estado presentes. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos de cualquier país de donde nos estén viendo y pues los esperamos en el webinar del día siguiente. Van a recibir la invitación como la recibieron para ese curso y con gusto vamos a estar con ustedes. Gracias de nuevo y hasta la próxima.